Ministra de Educación, así que conoce los dos frentes, ¿no? Cómo actúa el Ejecutivo y también cómo actúa el Congreso, pero llevado a esta coyuntura y dado que ahora ella es congresista, yo quisiera preguntarle algo que me parece prioritario. ¿Por qué es que se ha pospuesto el pleno para mañana y recién se va a discutir mañana el proyecto de ley de adelanto de elecciones, cuando el país no solamente está agitadísimo, sino que hay muchas vidas en riesgo en este momento? Mabel, buenos días, Fernando, buenos días. A todos los que nos están escuchando, viendo en este momento. Mira, esa misma preocupación es la que nosotros ayer planteamos en Junta de Portavoces, varios voceros de diferentes bancadas, ¿no? Pero lamentablemente se nos dijo en el transcurso del día, les confirmamos, y nos confirmaron al final del día que hoy día no había pleno. Y nuestro pedido fue ese, que el día de hoy, miércoles, comenzáramos el debate, un pleno exclusivo para ver el tema de adelanto de elecciones y si era necesario, porque lo va a hacer, lo ampliáramos hasta el día jueves, de modo que entre hoy, miércoles y mañana jueves, teníamos la posibilidad de darle al país la primera votación de la ley de adelanto de elecciones. Ahora, en realidad, el argumento ha sido que el ministro de Justicia, porque el Ejecutivo también ha presentado su proyecto de adelanto de elecciones y hay que considerarlo, no solo el dictamen que ya existe en el Congreso. Bueno, mañana, jueves, la pretensión es que se hagan ambas cosas, pero en todo caso queda igual el viernes. Pero esta semana debiéramos de tener ese proyecto con un dictamen. Perdón, lo que está diciendo es que el ministro de Justicia no podía acudir hoy y por eso se pospuso para mañana. Ese es el argumento que nos han dado. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de la urgencia en ambos poderes del Estado? Así es, así es. En este momento, nuestro país necesita señales. Una señal, creo que lo ha dado ya el Ejecutivo, diciendo, muy bien, no vamos hasta el 2026, adelantamos elecciones hasta el 2024. E inclusive hasta lo más ajustado con que la se pueda, posibilidad del 2023. Sí. El Congreso también ha hecho lo suyo y ha dicho, pongamos al debate el proyecto de adelanto de elecciones. Pero creo que aquí lo que nos falta es leer la demanda ciudadana, ¿no? Tenemos protestas. Claro, también ahí mezcladas, hay que distinguir entre los que genuinamente protestan porque hay un malestar, hay incluso ahí luego quisiera detenerme porque también hay una serie de desinformaciones alrededor de la vacancia del presidente, pero hay otros que lamentablemente, y ahí la justicia tiene que hacer su trabajo y la policía, están yendo en contra de la propiedad privada, en contra de la propiedad pública. Ayer trasladaban 3 niños del norte hacia el Hospital del Niño de San Borja, el Instituto de Salud del Niño de San Borja, apedreada la ambulancia. Eso no es una protesta ciudadana legítima de un grupo de ciudadanos es delincuencia. Eso es exactamente, son vándalos que están yendo en contra, en este caso, de la salud de niños, obstaculizando la posibilidad de que lleguen. Había un niño quemado que gracias a Dios y a la coordinación de las autoridades llegó al Instituto de Salud del Niño San Borja, pero ha tenido que atravesar una serie de situaciones. Entonces, en un momento de convulsión, con tantas situaciones entre que se mezcla el vandalismo con la protesta legítima de los ciudadanos, tenemos que ser más diligentes. Y lamentablemente yo sí esperaba hoy día estar en el Pleno discutiendo el proyecto del Ejecutivo, luego discutiendo el dictamen que tenemos nosotros en el Congreso y dándole una fórmula, porque no es que ya hay una fórmula, vamos a tener que construir en función de esas dos versiones una nueva fórmula. ¿Incluyen reformas políticas? Porque ¿de qué serviría adelantar las elecciones al 2023 si vamos a tener más de lo mismo? Ese es nuestra propuesta inicial, efectivamente era no hay adelanto de elecciones sin unas reformas mínimas. Nosotros seguimos en ese planteamiento, pero también en este momento hay que ser, Mabel, Fernando, realistas y también tener de verdad un poco de desprendimiento, porque si cada quien quiere que su propuesta termine al final de la foto como la tenía al inicio, en realidad no vamos a lograrlo. ¿Qué creo? Por lo menos ese es el planteamiento que yo voy a llevar al Pleno, es que hay adentro del proyecto de ley de adelanto de elecciones una cláusula adicional que plantee que lo primero que haga el Congreso nuevo, elegido, porque la demanda es 2023 queremos elecciones. Bueno, elijamos un nuevo Congreso, elijamos un nuevo Ejecutivo, pero con una cláusula que establezca de manera mandatoria que lo primero que haga ese Congreso sea una reforma política en los puntos que ya están
puestos como prioritarios. ¿Pero por qué no se puede hacer antes esa reforma para que las elecciones sean beneficiosas? Bueno, nosotros ellas mismas? Desde el año pasado, Fernando, abril, hemos vuelto a presentar, falta de propuestas no ha sido, pero también hay que ubicar los tiempos políticos, ¿no? Entonces, si uno quiere adelanto de elecciones al 2023, la posibilidad de hacer reformas tiene un margen, que es el referéndum, que también es otra posibilidad que hay que explorar, ¿no? Creo que la ciudadanía quiere adelanto de elecciones, pero también quiere reformas. Y no solamente quiere reformas, hay una serie, por ejemplo, hay una serie de demandas que creo que devolviéndole el poder a la ciudadanía a través de un referéndum sobre reformas políticas y también, yo de verdad que mira, no he sido partidaria y creo que es la primera vez que lo voy a decir, está la demanda de un grupo sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Bueno, que se ponga a referéndum si el país quiere o no asamblea constituyente, pero pongámoslo a la votación de todos. Algunos están de acuerdo con la bicameralidad, otros no, otros con la reelección, otros no. Bueno, identifiquemos 5 puntos de los cuales están en el tapete y pongámoslo a un referéndum y devolvámosle a la ciudadanía la posibilidad de reescribir sus reglas de juego. Se podría hacer eso, que es la pretensión de Perú Libre, ¿no? Amarrar este proyecto de ley, ¿no?, con un referéndum para Asamblea Constituyente. Bueno, ellos hablan inclusive de la liberación de Pedro Castillo, cosa que es totalmente absurda, porque es un asunto judicial, exactamente, pero podría entonces discutirse y amarrarse este proyecto de ley de adelanto de elecciones con un referéndum. Un referéndum con varios tópicos. Entre ellos podría estar efectivamente este tema, pero no es ya hacer la Asamblea Constituyente, es consultarle a la ciudadanía, al pueblo peruano, si desea o no tener una Asamblea Constituyente, porque creo que tenemos que salir de este entrampe, ¿no? Efectivamente, hubo un partido de gobierno, hay un partido de gobierno porque la presidenta Dina Boluarte es parte de la plancha que llegó al gobierno. Expulsada de ese partido, ¿eh? Efectivamente, expulsada, pero es parte del mismo gobierno, ¿no? Ha habido una sucesión constitucional y eso también tienen que entenderlo. Y no ha ocurrido porque, como ahí desinforman, no ha ocurrido porque se le ocurrió al Congreso de pronto sacarlo al presidente. Hay que recordar, y creo que acá vale el momento, nosotros teníamos pleno a las 3 de la tarde, efectivamente para discutir una vacancia en otros términos por todas las investigaciones y los hechos de corrupción. Esa vacancia no tenía los votos. A lo más habían 82. ¿Qué pasó entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde? Bueno, el expresidente Pedro Castillo, se le ocurrió hacer un golpe de Estado. Y eso en este país, en otro país, en cualquier país democrático tiene consecuencias. Y él está vacado se fue vacado en ese momento, no por las otras razones, las investigaciones fiscales, no. Fue vacado porque intentó quebrantar el orden constitucional y que no ocurrió el golpe, por supuesto, porque las instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas reaccionaron y no avalaron el golpe, pero no ha sido otra la razón. Entonces ahora cuando dice que es casi un perseguido político, cuando dice y señala... Que sigue siendo presidente de la República. Que sigue siendo presidente el día que él declaró el golpe de Estado y dijo, cierres el Congreso, se va a partir de ahora a gobernar con decretos ley, va a reestructurarse los poderes y simplemente nos planteó, se volvió un dictador por unas horas. Y eso tiene consecuencias. Él no está ahorita detenido y tiene que responder a la justicia por sus actos. A él el Congreso no le puso el texto que tenía que leer, no lo obligó, no lo presionó. Él asumió esa responsabilidad y creo que como toda persona en su sano juicio, tiene que responder a la justicia porque en democracia no podemos permitir golpes de Estado y tiene consecuencias, pues y creo que haría muy bien en llamar también a la paz y dejar de alentar, ¿no? Alentar y desinformar a la gente. Creo que es lo que ha venido haciendo desde la DIROES vía cartas y vía un teléfono celular al cual no tiene derecho y no sabemos quién le ha dado ese teléfono celular. Sería bueno que se investigue quién le ha dado ese teléfono celular y cómo ha podido comunicarse a través de él con algunos de los que han participado en las agitaciones y en las movilizaciones violentas de los últimos tiempos. Y permítanos hacer una pausa, por favor, después de la cual quisiera preguntarle a usted, que conoce en el Perú profundo, ha nacido en Ancash, que nos diga por qué no hay congresistas que están ayudando a mediar en la pacificación de nuestro país. En general, no hay autoridades. Se han distribuido ministros para que vayan a las regiones,
pero no los hemos visto en el terreno. Hemos visto reuniones en Lima, Consejo de Estado y otras, pero intermediación, presencia ante el pueblo peruano, no lo hemos visto mucho. Quisiera que nos diga por qué está pasando, por qué esta falta de liderazgo regional en las circunscripciones en las que ustedes han sido elegidos. Es lo que nos tiene que llamar justamente a tener esta actitud proactiva, a también dar un mensaje de tranquilidad, tener propuestas, pero también como saber distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, hay una población que se está movilizando con las razones que lo mueven, algunos efectivamente porque quieren, pues sienten que han perdido al presidente que ellos habían elegido, hay otros que es por demandas sociales, no resueltas, problemas varios, en realidad los motivos son varios. Y yo creo que ahí, para evitar que sigamos viendo cada día más peruanos, y especialmente, de verdad, hay que llamar la atención, hay 2 adolescentes menores, Sí. Están falleciendo jóvenes, niños, escolares. Entonces creo que eso es un llamado de atención, ¿no? Para todos en general y especialmente los políticos que tenemos responsabilidad también en este escenario tan complicado. El Ejecutivo creo que efectivamente nosotros le hemos pedido que se despliegue el territorio. No puede dejar solo a la policía, que cumple una labor importantísima, que también a veces nos olvidamos de ver que también ellos, también en algunos momentos son víctimas justamente de tantos vándalos que se infiltran en estas movilizaciones. Pero ahí todavía nos falta, ¿no? Yo de verdad hemos exhortado a la presidenta, al premier. El premier tiene que tener está manejando una crisis en este momento y lo vemos de verdad en una actitud muy pasiva, ¿no? Los ministros debieran estar desplegados a las zonas de conflicto. Hay que también diferenciar, hay pedidos diversos. ¿Y los congresistas, por qué no son capaces de articular en sus regiones? Y ahí efectivamente también hemos tenido un pleno el día lunes con el premier, con los ministros, y hemos pedido varios comenzar a desplegarnos, ¿no? Porque requerimos también establecer los mecanismos para ellos. En mi caso, yo soy elegida por Lima, pero soy de Ancash y conozco Ancash, es mi tierra de origen y de mi familia, ¿no? Me he puesto a disposición de ver dónde podemos apoyar y hay varios congresistas que hemos puesto a disposición el poder viajar, el poder hacer esta intermediación. Estamos haciendo coordinaciones individuales, pero lamentablemente no hay una decisión como Congreso. Lo hemos solicitado, inclusive abrir el espacio del Congreso, que vengan los líderes de organizaciones sociales, de colectivos, así sea Mabel Fernando, a que nos digan la vela verde. Pero necesitamos escucharnos, necesitamos sentir que hay posibilidades de encontrar puntos de diálogo, pero lamentablemente no hemos encontrado ese eco todavía en la mesa directiva. Lo hemos puesto. Yo espero que la mesa directiva ya plantee con el Ejecutivo alguna estrategia, porque no podemos ir solos, pero hay también, lo cierto es, muchos congresistas, bueno, el Congreso también tiene una mala imagen, ¿no? Y a veces, más que ir a poner paños fríos, sí, en algunos claro. contextos se puede ir a acrecentar más el conflicto. Entonces hay que ver una estrategia, en eso estamos, pero creo que lo que tenemos que darle como señal a la gente, que es una labor que nos toca, además de la representación y el favorecer el diálogo, que tenemos que hacerlo, es el tema de que en esta legislatura se dé la primera votación de adelanto de elecciones. Eso está esperando la gente. Nosotros mañana tenemos pleno, yo espero que... ¿Y en esta legislatura qué debía culminar mañana? Que debía culminar mañana, ya? que yo espero que se amplíe hasta poder tener el dictamen aprobado y que la siguiente legislatura se abra el primer día útil de enero, de modo que poder anticipar esos plazos y poder darle también un respiro a la gente y una señal de que pues no estamos en el Congreso para quedarnos ni para querer ampliar un poquito más el tiempo de duración, sino para encontrar salidas. Pero la reforma política es una agenda que no hay que abandonar. Por eso creo que hay que poner dentro de esa ley de adelanto de elecciones un texto adicional, una cláusula complementaria que señale que lo primero que deba de hacer el Congreso nuevo elegido es una reforma política. Hay que evaluar si en este interín hacemos un referéndum y da el tiempo, pero creo que no podemos seguir siendo solo espectadores de las muertes por diferentes... Mira, como les decía, ayer ha sido muy doloroso para mí cuando me enteré que habían niños que no podían llegar a Lima, al Hospital Instituto de Salud del Niño de San Borja. ¿Por qué? Porque los aeropuertos estaban tomados. Bueno, ya se han tomado las acciones ahí y al final cuando optaron venir por tierra,
Los atacaron a las ambulancias, se tuvo que hacer toda una gestión con la ministra de Salud, con la directora del Instituto de Salud del Niño. Al final llegaron, están siendo atendidos, pero ¿cuántos peruanos? Hoy día escuchame en la mañana, por ejemplo, un caso de una persona pidiendo por favor llegar al entierro de su padre. Sí, es Entonces, dramático. creo que esas situaciones tenemos que tomarlas como si fueran nuestros propios casos y comenzar a encontrar salidas. Flor Pablo, muchas gracias. Tomamos en cuenta entonces sus recomendaciones, que el Congreso sea más proactivo y que participe, que se implique en la mediación entre manifestantes honestos, no los delincuentes, y las autoridades del Estado de las cuales ustedes forman parte y asumen responsabilidad. Sí. Y solamente algo pequeño, incorporar a los gobernadores regionales y a las autoridades locales, las que están saliendo y las electas. Hay propuestas interesantes que yo he escuchado el día de ayer al gobernador de Cusco. Creo que vamos en la misma línea y lo que hay que hacer son los acercamientos y comenzar a transmitir mensaje de tranquilidad, de escucha y de soluciones.